gracias a todos ustedes por estar aquí acompañándonos. Es un gusto que en un acto literario, periodístico, ya sabemos que la imagen puede mucho. No soy de los partidarios que dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, creo que eso es falso. Pero bueno, a veces funciona, como en esta ocasión, y además tenemos a una persona que no solamente tiene imagen, es periodista, es inteligente, sino que además escribe, ¿no? Por lo tanto, tenemos aquí varias disciplinas juntas. Y luego, que tuve ocasión de coincidir con él hace bien poco, a finales de septiembre en Aranda del Moncayo, en los encuentros de la Fertibería Literaria, pues ya dio Jesús Cintora la medida de su inteligencia y de su gran poder comunicador, que hoy hará muestra variada de ese carácter, ¿no? Pero bueno, el epígrafe que informa este encuentro es, pues eso, en periodismo, traducción y literatura. Vamos a tratar de centrar esas tres cuestiones en esta mesa, ¿no? Y yo creo que no viene mal, nunca viene mal, más que recordar, no olvidar cómo empieza el periodismo. Por ejemplo, ¿no? En España hay imitación del francés, y el francés hay imitación de los primeros periódicos, que se podían llamar así, en Inglaterra, ¿no? Y me viene a la memoria, tengo aquí un listado que luego citaré así de pasada para que veáis cuántos periodistas han sido grandísimos escritores, y luego haremos un contraste con aquellos otros periodistas que a lo mejor no han sido tan buenos escritores, pero bueno, parece que hay ahora como una especie de ola atraída porque el lenguaje que pertenece a la crónica, cualquier tipo de crónica de sucesos políticos, etcétera, etcétera, pues se traslade a un lenguaje más elevado, más político. Hablaremos también del lenguaje periodístico, creo, Jesús, ¿verdad? Será oportuno hablar del lenguaje periodístico. Y bueno, pues me viene a la memoria, por ejemplo, aquellos pliegos de cordel, ¿no? Medievales, que eran un periodismo primitivísimo, ¿no? En el que, bueno, pues había un señor que ponía unos pliegos cogidos con unas pinzas e iba informando de lo que decía cada una de las cosas, ¿no? Bueno, pues la poesía épica nació así, pero los acontecimientos que se contaban, diríamos que de pueblo en pueblo también se hacía así. Pero el periodismo propiamente dicho aquí en España lo inaugura un tal Mariano Nifo, que era de Alcañiz, aunque vivía en Madrid, se fue ya y pronto, y creó no solamente el periodismo moderno, en el que seguían unas pautas que son las modernas, las que seguimos ahora: veracidad, celeridad y no mucha exhaustividad, y emplear un lenguaje que pudiera entender todo el mundo, porque entonces, estamos hablando del siglo XVIII, había libros que no eran asequibles para todas las personas, porque sabemos que el 95% de la población era analfabeta. Entonces Mariano Nifo dijo, bueno, tenemos que crear un medio en el que las personas puedan, con otro tipo de lenguaje, adquirir conocimientos y sabiduría. Y este era el principio informador del periodismo moderno en España, por este señor, que entre otras cosas pues fue fundador del Diario de Madrid, Diario Noticioso, etcétera, etcétera, y que nos proporcionó una visión panorámica de lo que luego sería el gran periodismo del siglo XIX, que es donde se desarrollan los grandes periódicos y las grandes alternativas periodísticas en todos los sentidos, no solamente en el de la crónica, de la información, sino en el de la literatura. Por eso, periodismo, literatura y traducción es importante que no olvidemos este epígrafe, porque el primer gran traductor de periodismo en España fue el propio Mariano Nifo, porque lo que hacía era informarse de los periódicos franceses y, siguiendo el modelo francés, hizo de ese modelo francés el periódico español, que llamó por primera vez diario. Antes no eran, los periódicos no eran diarios, eran semanales o mensuales, pero llamó primero diarios e hizo diarios, y además creó muchos, y para atenderlos a todos se creó varios seudónimos. Diríamos que de la anonimatosis que primaba hasta el siglo XV aproximadamente se pasó a esta especie de heteronimia que luego pues han acudido casi todos los escritores, ¿no?, para aparecer con distintos lenguajes y distintas fisonomías. Pero bueno, no vamos a hacer una historia exhaustiva del periodismo, pero sí conviene fundamentalmente recordar cómo surge y cómo conocemos hoy el periodismo, para saber que este tal Mariano Nifo no solamente hizo del periodismo tal y como lo conocemos ahora, sino que además introdujo dos cosas fundamentales. Una, la suscripción al periódico, y dos,
la propaganda, la publicidad en periódicos. ¿Con qué finalidad? Antes era al revés, ahora se paga por la publicidad, pero entonces no. Entonces pagaba el que publicitaba, porque de esa manera, pues de alguna forma aparecía y podía vender el periódico a sus familiares, a sus amigos, pues apareciendo el crecepelo o las cosas que se publicitaban entonces, ¿no? Y luego, pues, bueno, el periodismo ha ido avanzando, evidentemente. Hoy asistimos a una clase de periodismo que casi todo gira en torno a la política. Vivimos en la sociedad del lenguaje puramente político, se nos soslayan, se nos omiten lenguajes que podrían ser perfectamente periodísticos, pero que pues, se arrinconan en determinadas secciones de los diarios. La cultura, por ejemplo, está muy restringida en los grandes diarios, aunque hay algunos que hacen alardes, ¿no?, en sus encartes literarios, pero hay otros lenguajes que efectivamente se nos escapan, sobre todo el de la verdad, ¿no?, el lenguaje de la veracidad. Hemos pasado del axioma que manifestaba Mariano Nifo, de decir la verdad, de decirla con claridad, hemos pasado a inventarnos noticias, en fin, yo qué sé, a los mentiras falsas, nunca fake news, ¿no? O fake news, ¿no? Todos los anglicismos a mí no me gusta mucho, ¿no? Teniendo sobre todo correspondencias castellanas, deberíamos ir olvidando que o tomando conciencia de que aquellos préstamos de otras lenguas que no son necesarios en la nuestra, deberíamos excluirlos. Bien, el periodismo, por lo tanto, ha dado grandes nombres a la literatura también. Vamos a citar unos cuantos. ¿Quién no puede recordar, por ejemplo, a Gabriel García Márquez, ¿no? O Isabel Allende. ¿Quién no conoce a Ernest Hemingway, Mark Twain, Miguel Delibes? Todos los que estoy citando, Vargas Llosa, Pérez Reverte, Vázquez Montalbán, Norman Mailer, Francisco Umbral, Emil Zola, Nelly Bly, Tom Wolfe, Oriana Fallaci, son grandes escritores y grandes periodistas. Pero también tenemos otro tipo de periodistas que, permitidme la libertad de hacerlo en sentido crítico, no son tan grandes escritores. Tenemos al último Premio Planeta, pero tenemos también a Carmen Chaparro, a Sonsoles Omega, que ha sido a Ana Rosa Quintana, que se busca negros para escribir, a Máximo Huerta, a Mónica Carrillo, a Manuel Hidalgo. No quiero extenderme en más nombres que hacen muy buen favor al periodismo, pero flaco favor a la literatura. Es mi opinión, no quiero decir con esto que eso sea generalizado. Pero siempre ha habido, diríamos que anclajes en los que el periodismo ha dicho, bueno, no soy consciente de hacer periodismo, soy consciente de hacer periodismo, pero no soy consciente de hacer otros géneros. Y en el siglo XIX, donde surge, insisto, y surge la gran preponderancia de las noticias en el periodismo internacional, mundial, también aquí en España, no lo olvidemos, pues hay dos nombres fundamentales que tampoco deberíamos olvidar. Uno de ellos muy ligado a esta tierra, ¿no? Pues se me ocurre pensar en Mariano José de Larra, el gran Fígaro, ¿verdad?, que inventó lo que hoy se llama el ensayo periodístico. Sus crónicas eran no solamente críticas, sino que utilizaban un lenguaje ensayístico preciso y precioso, ¿no?, de una persona culta. Se me ocurre pensar en Mariano de Cavia, ya en el siglo XX, de Zaragoza, que era un excelentísimo articulista, pero además un gran contador de cuentos. O César González Ruano, un gran escritor de obras de teatro y un gran periodista. Pero no se nos olvide que por aquí transitó Gustavo Adolfo Bécquer, un gran periodista literario, que inventó ese periodismo literario, ¿no?, escribiendo, como sabéis, no solamente las cartas desde mi celda que escribió aquí en el monasterio de Veruela, sino otras crónicas en diferentes periódicos. Bueno, yo creo que esta panorámica histórica de lo que ha sido el periodismo y de lo que no ha cambiado mucho. Cuando nosotros nos acercamos al periodismo del siglo XX y XXI, pues tenemos las fuentes en las que os acabo de citar, más o menos, ¿no? Y es verdad que, por ejemplo, yo me acuerdo, lo sabrá también Jesús,
¿Os acordáis de las crónicas de fútbol que hacía Julián Julián García Candao? Era una cosa extraordinaria, ¿no? Nunca he visto narrar una crónica de un partido con tanta delicadeza, espontaneidad, bien controlada y elevación del lenguaje como la de este señor, ¿no? Pero podemos buscar otros muchos más ejemplos, ¿no? Y luego hay grandes periodistas, grandes comunicadores. Tenemos uno aquí, Jesús Cintora, tiene el extraordinario valor que comunica excelentemente bien, ¿no? Y eso es importantísimo para el periodismo, y él nos hablará hoy de eso, ¿no? Me imagino, que también escribe, me ha lanzado también al campo de la escritura. Yo creo que en esta, diríamos que en esta nueva manera de ver el lenguaje como una forma de comunicar las preocupaciones propias, está esa perspectiva puramente literaria y está otra perspectiva crítica. Jesús Cintora yo creo que pertenece a esa perspectiva crítica que de alguna manera lo que no le han dejado decir muchas veces en las plataformas audiovisuales, periodísticas, las ha trasladado al libro. Y creo que es un buen método para seguir los criterios y las enseñanzas de Mariano Nifo. Decir la verdad, porque ahora mismo quizá en los periódicos no se puede decir la verdad, ni en las televisiones, ni en otros muchos medios puede decirse la verdad sin ambajes. Me parece que es un acierto que Jesús Cintora